en Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas de élite que son referentes para otras mujeres, deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para toda la sociedad. Iniciativas, colectivos y movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer en la sociedad a través del deporte. Y también tenemos espacio para hablar de cuestiones de salud. Pero nos faltaba hablar con todas esas mujeres que, como nosotras, se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Poco a poco las redacciones de deportes van incluyendo más mujeres y queremos conocer a las encargadas de ofrecer la información y las circunstancias en las que han trabajado y trabajan. Por eso hoy, tercer programa de mes, es el turno de la sección titulada Las Juntaletras, que hemos estrenado esta temporada y está conducida por Lourdes Esparza. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com, y que también tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular _Radio Marca, todo junto, Femenino Singular _Radio Marca, todo junto, donde también podéis encontrar enlaces e información sobre todos los programas que estamos emitiendo esta temporada y muchos contenidos interesantes que gestiona y selecciona nuestra querida Samantha Chocrón. A los mandos técnicos está Javier Fernández, Javichu. Ella está haciendo, como podéis comprobar, que todo suene a la perfección. Así que vamos allá con las juntaletras, presentando a nuestra protagonista de hoy con la firma de Lourdes Esparza. Arrancamos ya. Lourdes Esparza, las juntaletras en Femenino Singular. En mayo de este año, nuestra juntaletras de hoy cumplirá 35 años. 35 años en marca. Pero no os imaginéis a una señora a punto de jubilarse, no. Ella realmente parece que entró al poco de nacer. Y es que fue así, más o menos. Cuando estaba en tercero de periodismo, se dejó caer por aquí y como la vieron muy espabilada y con un currículum impecable, le ofrecieron quedarse en un nuevo departamento que se estaba formando, el de infografía, donde fue pionera en crear y explicar a través de imágenes las informaciones deportivas. De alguna manera estaba destinada a ser una conquistadora nata, lo lleva en el apellido, así que se metió de lleno en las nuevas tecnologías y abandonó el periodismo escrito. La palabra que más la puede definir es la de hiper mega responsable, que no sé si existe, pero está creada para ella. Es muy perfeccionista en su trabajo, le gusta meterse de lleno en las informaciones para realizar esas infografías tan maravillosas que han reportado al departamento varios premios de la SND, que os explico, es la Society of Newspaper Design, organización americana que concede anualmente los premios a los mejores diseños periodísticos del mundo. También de los premios Malofieg, dedicados a premiar las mejores infografías publicadas tanto en papel como en web, y de los premios NH, dedicados a premiar los mejores diseños de España y Portugal. Varios oros, platas y bronces que luego nos contará. Tanto se ha dedicado a su profesión que fue retrasando la maternidad como tantas mujeres de su generación, porque hacer compatibles los horarios de un periódico con la crianza hace unos años no era fácil, que no digo que ahora lo sea, pero las leyes han ayudado un poco en este sentido, las leyes y las conquistas sociales. Tanto le gusta su profesión que si su hijo le hubiera dicho que se quería dedicar al periodismo, ella hubiera sido feliz. No sé si algún día verás recompensada toda esta labor que llevas haciendo durante tanto tiempo, pero yo creo que te lo mereces, porque llevar tantos años trabajando en el mismo departamento, con las mismas ganas, con un entusiasmo contagioso, sería digno de atención por parte de quienes lo dirigen.
pero a nosotras nos basta con que no pierdas nunca esa sonrisa tan maravillosa que tienes, querida Martina. Hoy en Junta Letras, Martina Gil Pizarro. ¡Bravo! Alguien que me gusta a mí, las presentaciones que haces, Lourdes. Es que se lo merecen todas. De verdad que sí. Martina Gil, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de Acércate estar al con micro. Nos has dicho que es la segunda vez que vienes a la radio. Sí, solo la segunda vez. La otra vez fue para presentar un especial muy diferente que hicimos en un formato innovador y con mucha ilusión, y era de ciclismo, de la Vuelta a España, y esta es la segunda vez, encantada de estar con vosotras. Pues muy mira, contenta. hemos tardado mucho en invitarte porque yo creo que merece todo lo que ha descrito Lourdes y todo lo que nos vas a contar, que hemos charlado fuera de micro un rato, y yo decía, madre mía, nos vamos a quedar cortas de tiempo, porque Sí. todas las cosas que tienes que contar. Estoy con Lourdes en que, bueno, claro, llegaste aquí muy jovencita, con 20 años nada más. Sí. Bueno, fue la ilusión de mi vida. Toda la vida había seguido el deporte, había practicado baloncesto, estaba loca por el tenis, sobre todo el polideportivo, ¿no? Y mi padre era lector de Marca, imagínate, ¿no? Cuando llegué a la universidad y la gente decía, no, yo política internacional, no, yo política nacional, y yo deportes, pero lo tenía clarísimo, ¿sabes? Entonces probé en Marca porque había exámenes y me cogieron. Tuve esa suerte, nadie de mi alrededor lo entendía, como una chica de 20 años podía querer hacer información deportiva, y yo lo hice. Y aquí estoy desde entonces, muy contenta. Mira, la canción que acompaña esta sección se llama The Man, vaya, en la pronunciación. Es una canción de Taylor Swift, que me imagino que la conoces, sí. y habla de cómo hubiese sido su vida o cómo habría salido su vida si ella hubiese sido un hombre, si ella Sí. fuese un hombre, ¿no? En una redacción en la que había muy pocas mujeres, tú Sí. con 20 años, ya nos estás contando que tus compañeros de la facultad ya te decían, ¿qué pintas tú en deportes? Que como que las mujeres en deportes no hacíamos nada, ¿no? Información deportiva. ¿Cómo era esa redacción? ¿Hace 35 años has dicho, Lourdes? 35. 35. Pues imagínate, cuando yo llegué a la redacción de Marca solo había 2 chicas más. Una que estaba en archivo y una que hacía motor. Charo Sardina. Y el año que yo entró otra compañera también, que pasaron a fútbol. Y a mí me pasaron a infografía, que era una sección, como ha dicho antes Lourdes, que se estaba creando, pero que yo entiendo que es como una sección de redacción, porque desde infografía contamos al lector cómo se ha hecho un gol, cómo es el perfil de una etapa ciclista, todo lo que es gráfico en el mundo del deporte. Imagínate, muchísima información de datos, mucha ilustración. Entonces, para mí eso era también contar cosas, no escribiendo, a lo mejor dibujando o haciendo gráficos informativos o documentando mis propios gráficos y escribiendo algunos textos, pero para mí era también redacción. Entonces, en la redacción estábamos 4 chicas y 60 chicos. Era muy paternalista en aquella época, ¿no? Las mujeres éramos una cosa rara, pero se nos respetaba mucho, pero con esa entrecomillado del paternalismo, ¿no? A la niña, que no le falte nada, siéntate aquí, cómo vas a estar de pie, esas cositas. Me contabas que al inicio de tu carrera uno de tus jefes te propuso ser su secretaria por lo organizada que eras. Sí. ¿Y eso qué supuso para ti? Porque claro, acabas de entrar y tú vienes a hacer un trabajo y de repente pues es una propuesta muy reduccionista de tu trabajo. Claro. Vamos, yo en aquella época me lo tomé como una broma, ¿sabes? Pero bueno, no dejaba de tener ese doble sentido de te veo más de secretaria que de compañera redactora, ¿sabes? Bueno, fue divertido, si lo piensas desde esa perspectiva, pero sí, sonaba un poquito machista, sí. Le dijiste que no, evidentemente. No, claro, o sea, yo podía hacer muchas cosas, pero además era periodista deportiva y hacía mis gráficos y hablaba con las fuentes y con los compañeros de redacción y sacaba mi trabajo igual que cualquier otro, ¿sabes? Te tocó hacer infografía, pero en algún momento pediste cambio de departamento, quiero hacer noticias, quiero
ser reportera, dejadme que vaya a ver un partido de tenis y haga la crónica? Sí, a ver, yo no lo pedí nunca porque estaba muy contenta en Infografía, pero yo cuando hice la entrevista para entrar en el periódico y el redactor jefe me dijo, bueno, ¿tú qué sabes hacer, no? ¿O qué te gusta? ¿Cuál es el deporte? Pues yo, baloncesto lo primero, estaba súper puesta, incluso de la NBA, sabía de baloncesto internacional, nacional, y me gustaba mucho el tenis, el ciclismo, y yo se lo dije todo, yo el polideportivo lo domino, yo puedo pasar a la redacción haciendo polideportivo, pero no me vio en ese perfil, me dijo, ¿qué más cosas haces, no? Bueno, pues estoy ya trabajando con Macintosh, sé hacer otras cosas de ilustración, diseño y tal, y me cogieron para ese perfil. Pero perdona, cuando he documentado gráficos por ahí o he tenido que salir, he salido también a hacer, por ejemplo, me acuerdo cuando Urtain murió, se tiró de un piso, el boxeador, salimos a la calle a hacer esa noticia y fuimos a ver a los vecinos y pedimos pasar, para dar un enfoque infográfico de cómo había sido eso, ¿no? Pedimos pasar a una casa en la misma altura en la que se nos ocurrió, en la misma altura desde donde se tiró el boxeador, hicimos una foto para ver cómo era esa caída. O sea, a lo mejor a otro compañero no se le hubiera ocurrido hacer esa información. Hubiera hablado con sus vecinos, si tenía depresión, qué le pasaba en la vida, pero esa foto visual, esa información visual de cómo había sido ese accidente, esa desgracia, yo creo que la tuvimos porque éramos de esa sección, de la sección de Infografía. Teníais una visión mucho más gráfica, ¿no? Gráfica, nunca mejor dicho. No, yo lo que te iba a comentar es que posiblemente cuando te hicieron la entrevista para entrar a trabajar en Marca estaban buscando también cubrir esa sección que posiblemente no había nadie que tuviera los conocimientos que tú tenías siendo joven y viniendo como venías, ¿no? De hecho, los compañeros que nos incorporamos entonces éramos todos salidos de la Facultad de Periodismo, pero que teníamos ya ese perfil un poco de diseñadores, ilustradores, diferentes. Que presentabais unas capacidades que a lo mejor los que estaban, el periodista clásico, entre comillas, no tenía. Claro. Y mira tú por dónde, que encima te encantó. Sí, he ido aprendiendo durante este tiempo y yo creo que, vamos, la recompensa que antes decía Lourdes, ¿de dónde te viene? Pues yo creo que te viene de los lectores. Ahora, entonces no teníamos feedback porque el periódico era una cosa que se llegaba al kiosco, el lector se lo llevaba y era muy raro que te escribieran una carta diciendo que les gustaba, que te habías equivocado, que lo hubieran hecho de otra manera, pero ahora ese feedback sí lo tenemos a diario porque la posibilidad de las páginas web nos permite tener un retorno, ¿no? Del trabajo que ofrecéis, tenéis un retorno. Entonces, igual si les gusta, como los haters que no les gusta, todo eso, esa recompensa yo creo que viene por ahí, ¿sabes? Que poder conectar con el lector de forma directa. Dale, Lourdes, porque es que yo le estaría haciendo preguntas. No, sigue. No, quería preguntarte, porque creo que la redacción, lo hemos comentado antes, claro, erais muy pocas, ya lo has dicho, estaba Mamen Ortego, estaba Charo, ¿no? 4. ¿Y esto ha cambiado? ¿Ahora hay más mujeres en la redacción? Pero porque la redacción ha cambiado, ¿sabes? Hay más mujeres porque hay áreas nuevas en la redacción, ¿no? Redes sociales que ha incorporado mujeres, la parte de diseño, que entonces no era tan importante, ha incorporado mujeres en maquetación. El audiovisual. El audiovisual, Vídeos Marca, también tiene mujeres, la radio, que entonces no existía tampoco, pero en los porcentajes estuve haciendo y es verdad que hay alguna redactora más, pero como la redacción de hombres también ha crecido, los porcentajes siguen siendo muy parecidos, ¿sabes? He calculado un 8% en mujeres que están día a día en el papel. Entonces, es verdad que de 4 que éramos entonces a 8 que somos ahora en el día a día del papel, creo que hay poca diferencia. O sea, ha sido exponencial, ha crecido el número de redactores y al mismo tiempo el número de mujeres, pero en el porcentaje estamos igual. ¿Crees que eso tiene que ver también con lo que te pasó a ti en la facultad cuando estabas estudiando, que la mayoría de la gente que estaba contigo estudiando, los hombres elegían ir a deportes y las mujeres igual iban a política nacional, internacional, moda, sociedad? Puede ser, pero tampoco lo veo tan claro porque becarias entran.
y no se quedan. Y becarios han entrado y se han quedado. Entonces, no sé si hay algún tipo de sesgo por ahí o es porque las mujeres al final decidimos buscar otro tipo de redacción más amable, entre comillas, para una mujer, ¿no? No solo por el entorno, porque yo nunca he tenido problemas con el entorno de compañeros, pero sí por los horarios, por el tipo de información que hacemos, que nos obliga a trabajar fines de semana y en horarios hasta muy tarde por las noches. Entonces, yo creo que el periodismo para la mujer está en general difícil, pero en concreto el periodismo deportivo más. La conciliación es muy complicada. Muy difícil. Antes lo contaba, lo de ser madre. Yo sé que hay compañeras que han podido llevarlo más o menos bien, pero en mi caso fue difícil. Lo de retrasar la maternidad porque no veía nunca el momento, lo de reducir jornada porque no podía. O sea, yo lo intenté trabajar por las tardes para que mi marido se quedara en casa con el hijo por la tarde, por la mañana yo estaba con él, pero era agotador. Estuve 2 meses así, por ejemplo, y es que no podía, porque el tiempo que estaba con mi hijo no era descanso, el tiempo que estaba aquí volvía muy tarde por las noches, entonces no pude conciliar de esa manera. El complejo de malas madres que hemos tenido siempre, que cuando estás con el hijo no estás al 100% porque estás agotada y cuando estás trabajando estás diciendo, ay por Dios, que está mi niño con fiebre y yo estoy aquí. Y todo este tiempo que tuviste de reducción de jornada, ¿tú crees que eso pudo suponer un bloqueo en tu carrera profesional? Estoy segura. Sí, ¿no? Estoy segura porque pierdes el tren de muchas cosas. Yo antes de la maternidad era responsable de una sección cortita de infografistas que trabajamos en redacción y estaba a tope con el trabajo de redacción. Después de la maternidad y de los 12 años de reducción de jornada, cuando llegas aquí estás de otra manera, ¿no? Primero la edad, que ya no tienes el mismo empuje que cuando empezaste, y luego que muchos te han adelantado por la derecha, por la izquierda, los jefes no te ven igual porque ya tienes un niño. ¿Pero por qué eso no pasa con los hombres? Porque los hombres tienen una mujer en casa que les está haciendo eso. Efectivamente, así es. Hay cuánto trabajo tenemos que hacer, chicas, ¿eh? Sí, queda mucho. Y eso que hemos adelantado, ¿eh? ¿Creéis? Ya esto os lo pregunto a las dos, porque la verdad es que estoy alucinando contigo, Martina. Es muy esclarecedor todo lo que estás contando. Además, lo estás contando con tal normalidad, con tal tranquilidad, que es como, esto es lo que hay. ¿Creéis que si hubiera más mujeres en puestos directivos, esta cosa cambiaría o no? Porque también ocurre que hay mujeres que están en los puestos directivos y dicen, como yo estoy aquí sacrificando, tú te sacrificas igual. Es que esto es uno de los estigmas de este problema, porque es verdad que cuando hay mujeres directivas que han tenido que sacrificar mucho de su vida personal, entonces a lo mejor no entienden a las otras mujeres, ¿sabes? Entonces no lo sé, yo no lo tengo tan claro, que si hubiera más mujeres, a lo mejor sí, porque habría mujeres de todo tipo y condición, habría unas que son madres y han seguido con su carrera y lo han podido llevar a cabo y entenderían mejor a las mujeres madres, ¿sabes? Pero también es verdad que se da el otro caso. Con lo cual creo, Martina, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que seguimos teniendo que salir a reivindicar el 8 de marzo este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, que todavía nuestra circunstancia como mujeres es singular, es diferente a la de los hombres. Ellos no se engordan durante 9 meses, no tienen que sufrir un parto y todas las cosas que esto conlleva, ni tienen que lactar. Y esto no está observado para proteger a la mujer, sino que la apartas, ¿no? Le das la reducción de jornada y cuando vuelves a incorporarte dices, ¿qué ha pasado aquí? Que me han adelantado. Claro. Hombre, a lo mejor, o sea, lo que sí que habría que hacer a lo mejor es que los hombres tomen conciencia de eso y entonces ellos ahora tienen las mismas semanas que la mujer de baja, cosa que está muy pero bien. Estamos en 2025, Sí, es que ha pasado mucho tiempo, que estamos hablando de hace 35 años cuando tú entraste, Martina. No sé si has visto este avance ahora, en estos últimos 8, 10 años, tampoco, ¿no? Que está pues diciendo que no. No, porque mira, en estos 35 años solo conozco un caso de reducción de jornada de chicos. Y fíjate toda la gente que hay en la redacción. Respecto a las chicas jefe, yo os diría que las que son jefe, muchas no han sido madres. O sea, que han renunciado a esa parte de su vida por la carrera profesional. Y bueno...
Es una opción, claro, pero... Sí, claro que sí, que la es. Pero no... Lo es, pero claro, no experimentas ni tienes no tienes esa vivencia, ni tienes esa sensación íntima que se tiene cuando eres madre, evidentemente. Oye, y en tu departamento me decías que hay mayoría de hombres ahora, que no siempre ha sido así, hay momentos en los que ha habido más mujeres. ¿Y tú has notado alguna diferencia en el trato de los redactores hacia vosotros? O sea, por ejemplo, ¿prefieren negociar una infografía con los chicos si se trata de fútbol y a ti prefieren negociar una de gimnasia o esas cosas no se dan? No, en mi caso no me ha pasado nunca. Igual que cuando he tenido un tema interesante a proponer a los compañeros, siempre he encontrado toda la ayuda por su parte, lo que hiciera falta, el espacio que necesitara. Estoy pensando que tiene más que ver, yo creo, con los temas que cada uno hace. Siempre hay alguno que es más especialista, a lo mejor en ciclismo o en deporte. ¿A ti te gusta el baloncesto? A mí ¿no? me gusta el Por ejemplo. baloncesto, casi todos los gráficos de baloncesto los hago yo, pero que no hay ninguna diferencia por género, no, muy bien. para nada. Y perdona, ¿cuál es el que más dificultad? Pues ya sabemos que el de baloncesto te gusta, te sale fácil. ¿Cuál es el que más dificultad te ha dado? ¿Hacer una infografía, sabes? ¿Hacer algún gráfico que hayas dicho, madre mía, esto es lo que me está costando? ¿Hay algún deporte en concreto que digas, uff? Yo creo que no, fíjate, suena un poco prepotente, pero al final, si tienes una buena información y el tiempo para hacerlo, da lo mismo el deporte que sea. Es que me gustan todos, es que no tengo problemas. O alguna infografía de la que tú te sientas especialmente orgullosa, que digas, joder, es que hice una serie o lo que sea. Bueno, que os habéis llevado un montón de premios. Claro. No lo sé, la verdad es que las que son muy vistosas, porque la fotografía es muy vistosa, siempre dan más posibilidad, ¿no? Entonces es verdad que, por ejemplo, el esquí o la vela o alguna de esas son muy vistosas y tienes mucha suerte de poder trabajar con una cosa que ya esté hecha prácticamente, ¿no? El fútbol es más aburrido porque es verdad que hacemos más fútbol, entonces, y es más una información de datos que de ilustraciones. Es muy apasionante ahora el uso de las nuevas tecnologías. La herramienta de la inteligencia artificial nos está dando unas posibilidades tremendas. Yo lo veo más como una posibilidad que como un problema para la gente de infografía y hay que investigar muchísimo sobre eso. O sea que hay muchísimas más cosas que hacer. A ver, para que los oyentes lo entiendan, ¿en qué consiste tu trabajo? O sea, Mi trabajo es coger datos o fotografías y contar a la gente con esa información, por ejemplo, si los porcentajes de victoria de un equipo sobre el otro nos están dando claves para que una final la vaya a ganar un equipo u otro, que la disposición de los jugadores sobre el terreno de juego, no sé. Mira, yo, Martina, a ver, y ahí es lo de el porcentaje de las mujeres en la... También, sí, eso lo he hecho antes. Como has sacado el dato, eso es de formación profesional. Sí, saca el dato ya de tanta infografía, Sí. ya saca el dato directamente de lo que hay en la redacción. Que yo, cuando la gente no sabe lo que es una infografía, yo se lo explico siempre igual y todo el mundo lo entiende. A Le ver. digo, mira, cuando tú abres un periódico y te cuentan un accidente de avión, Sí. vale. O sea, es como que la gente tiene en la cabeza Claro. cómo se cuenta un accidente de avión, que hay una... A través de un gráfico. Entonces, eso sí o que una entienden foto. ya lo que es una Claro, infografía. pues de accidentes de aviones hemos hecho varios, también de ciclistas. Una de las infografías premiadas que antes me preguntabas fue, por ejemplo, cuando murió Juanito, el jugador de fútbol del Real Madrid, vino a Madrid siendo entrenador de un equipo en Extremadura y a la vuelta por la noche murió en la carretera de Extremadura. Estaba entrenando al Mérida, entonces. Estaba eso es. Y aquel accidente, evidentemente no había fotografías, había sido de madrugada, él iba en el asiento del copiloto, creo recordar. ¿Y cómo le cuentas a la gente cómo había sido ese accidente? Pues llamamos por teléfono a la Guardia Civil de Tráfico. Sobre la marcha nos informamos de cómo era ese punto kilométrico, entonces no había ni webcam, ni internet, ni nada, ¿no? Entonces llamamos a gente que viajaba por esa ruta para que nos dijeran ese punto kilométrico que había, si había un quitamiedos, si había una mediana, si había arbustos. Y lo que dio el punto maestro a esa infografía fue un compañero que vino
cuando ya estaba todo cerrado, habíamos contado cómo era el camión, que se habían caído los troncos a la carretera, y cuando ya estaba todo, las heridas que se habían producido, también llamamos a los hospitales que los habían acogido para ver qué heridas había. Dijo, vale, pero todo esto es de día, lo estáis escribiendo en positivo, lo estáis contando en positivo, y esto ha sido todo de noche. Tenemos que hacerlo todo en negativo. Entonces, oscurecimos el gráfico, lo pusimos todo en negro, las luces de los coches daban la única llama a los textos para que se vieran. Fue maestro, fue un toque maestro. Y eso se nos ocurrió... Lo teníais ya cerrado casi. Lo teníamos cerrado. Es que me lo estás contando, claro, es periodismo de investigación. O sea, muchas veces, claro, tú dices, sí, bueno, yo soy licenciada, yo soy periodista, pero trabajo en infografía, que es decir, no hago crónicas, no soy reportera, pero es periodismo también. Absolutamente. Respecto a cómo definir la infografía, hay una máxima que en inglés que dice show, don't tell, que es enséñamelo, no me lo cuentes. Y es lo que nosotros hacemos, enseñárselo a la gente. Oye, ¿y tú crees que las mujeres en el mundo de la infografía aportan un elemento diferenciador? No, es una pregunta, ¿eh? Porque nos has dicho que a veces ha habido más mujeres en infografía, ahora no. ¿Por qué crees que no ha crecido el número de mujeres en este departamento? Y si tú crees que las mujeres podemos aportar un elemento diferenciador. No lo sé, la verdad. Es verdad que las ilustradoras son muy buenas, pero también hay muy buenos ilustradores. A lo mejor una sensibilidad especial, quizás, ¿no? Tenemos una compañera que siempre hace gráficos especiales el Día de la Mujer, y yo creo que eso lo tiene que hacer ella. Porque es verdad que sí que le da un toque especial, un cariño especial, un toque femenino, ¿no? Pero porque ella tiene esa capacidad, no porque sea mujer. Porque a lo mejor podría hacerla también un hombre. Pero a lo mejor a un hombre no se le ocurriría, ¿sabes? También. O ese punto de vista, ¿no? Diferente. No sé. Es un tema complicado. Sí, pero que igual también la podías hacer tú, pero dices que lo hace... Sí. Estamos hablando de Sofía Valgañá. Vale, sí. Que además, por cierto, que es verdad, que tenemos que invitarla también. Sí. Pero es verdad que ella se llevó un premio, Lili Álvarez, de periodismo deportivo, a una fotografía que hizo, igual, una infografía por el 8 de marzo. Sí, precisamente. sí. Pero, lleva claro, muchos años haciéndolo. Sí, pero tú dices que ella tiene esa sensibilidad, pero igual lo podías hacer tú también. Sí, pero a lo mejor no lo haría con tanto cariño como ella. Pero estamos hablando que ella tiene esa singularidad, pero que a lo mejor también lo podría tener un hombre. Sí, quizás sí. Vale. A ver, no tendría por qué haber diferenciación, pero sí que puede ser que una ilustración de una chica sea diferente de una ilustración de un chico. Puede ser. En cualquier caso, yo por lo que se desprende de lo que tú dices, es una sección bastante igualitaria, porque yo no veo que, aunque que tú veas que haya diferencias a la hora de realizar un trabajo de forma eficiente, siendo hombre o siendo mujer. No, para nada. Igual que el trato de los compañeros, que es espectacular, no hay diferencia. Pues acabo de mirar el reloj y he dicho, madre mía, que se nos ha pasado la media hora volando. No sé si queréis decir, ¿os ha quedado algo por decir? ¿Alguna reivindicación respecto a la redacción? De verdad, Martina, es el momento. Sí, ¿no? A ver, sí, si llegan chicas hay que aprovecharlas, igual que a los chicos, y darles una oportunidad y yo creo que facilitárselo. Sí, y facilitar, sí, es verdad. Y esto a nivel global, no solamente en esta redacción, en todas las redacciones de deportes y en toda la sociedad, conciliación. Va a ser la palabra de esta temporada aquí en Femenino Singular. Conciliación es importante, que podamos conciliar todos y todas. Ha sido un placer charlar contigo, de verdad, Martina. Igual muchísimas para mí. Gracias, Lourdes. Que sigamos viéndote otros 35 años, si es posible. Va a ser mucho, con un poco de suerte serán menos. Serán menos, pero que lo sigas haciendo igual de bien y con esa pasión y esa, ¿cómo has dicho que era la palabra que la definía? Hiper mega responsable. Eso. Que no te voy a decir quién me lo dijo, pero me lo han dicho. Mega responsabilidad. Tenemos mucha suerte de tenerte, Martina. Muchas gracias por acompañarnos en A Femenino vosotras, Singular. me ha encantado estar con vosotras. Y a nosotros conocer y que nuestros oyentes conozcan mucho mejor a las mujeres que tenemos aquí atrás en la redacción. Yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.